Ok, ya, listo. Ahora sí, ya los tengo acá. Vamos a ver. El primero. Me interesa hacer este para entender un poquito lo que son las capacidades caloríficas y hablar de un poquito del gas ideal. Entonces, acá, ¿qué es lo que se nos pregunta? Chancecito aquí. Ok, se nos pregunta cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura, de 2,50 moles de gas diatómico. Entonces, vea importante lo que estábamos hablando. Primero, me están diciendo que es un gas diatómico. Vimos que los gases monoatómicos y los diatómicos difieren en las ecuaciones para encontrar la capacidad calorífica. Me dan la cantidad de moles, son 2,50 moles. Y me dicen que la temperatura que estamos trabajando son 30 kelvins. Y me dicen que se va a mantener a volumen constante. ¿Cuánto calor se requiere? Bueno, habíamos visto en el capítulo anterior cómo calcular los calores. Bueno, algo importante. La temperatura se quiere aumentar en 30 kelvins. O sea, significa que no sabemos qué temperatura hay inicialmente, no sabemos cuál es la que queremos finalmente, pero sí sabemos que se va a aumentar en una cierta cantidad delta T. Entonces, lo que me están dando es un delta T de 30 kelvins. Ahora, en el capítulo anterior vimos que los calores se determinan con la ecuación N, calor, y delta T. En este caso, el calor, cuando quiero aumentar la temperatura, necesito un calor que le llamamos calor. En este caso, se llama calor em, que vimos ahorita. El calor, vamos a ponerlo acá. Capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Por acá vimos. Capacidad calorífica, si agregamos calor a una sustancia, aumentamos su energía molecular. Su energía molecular está asociada a la temperatura. Entonces, este calor que está acá es el calor, le podemos llamar capacidad calorífica, CV. Estamos. Entonces, ¿cómo determino ese NCV delta T? Había que obtener la capacidad, la calorífica primero, entonces. Correcto. Eso es prácticamente lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque la N ya me lo dan, 202,50 moles, y el delta T ya me lo estaban dando. Entonces encontremos ese CV. Eso es todo. Ahora, ¿cómo encuentro el CV? Bueno, eso tenemos que irnos a el diatómico. Por acá está el diatómico, 5 medios de R. Eso era todo lo que había que fijarse. Tener cuidado que es diatómico, entonces CV es 5 medios de R. Voy a sustituirlo ahí mismo, ¿verdad? En el CV, entonces calor me quedaría N es 5 medios por R por delta T. Entonces, vamos a ver, los N son 2,50 moles, los 5 medios. La constante de gas, hay que tener cuidado cuál utilizamos. Yo recomiendo que utilicemos la que viene en mol por Kelvin. Entonces voy a usarla 8, me corre 8,314,5 joules entre mol por Kelvin. De esa manera, entonces uso el delta T que está dado en 30 kelvins. Cuando calculamos eso, nos da
en joules, porque es un calor, el calor es energía, entonces me da 1560 joules. Y ese sería el calor que necesito para aumentar la temperatura, 30 kelvins, un delta T de 30 kelvins. ¿Qué es lo que necesitaba saber? Que era diatómico para encontrar su capacidad calorífica. Ahora, en el B, Sí, ajá, dime. sí, pero es que estaba trayendo la calculadora y no me puse mucha atención. Ok. Ese R, ¿de dónde lo Ah, sacó? R es una constante de gas ideal. Esa es la que viene en el libro como 8,314. Sí, Sí, sí. Ok, ok. lo que decía era que tratemos de usar la que dice mol por Kelvin y la que viene en joules para que de una vez mi resultado me dé en joules y así mi Kelvin se cancele con los Kelvin, ¿verdad? Que viene acá. Haríamos esta cancelación, Kelvin con Kelvin y moles con moles. Por eso da en joules. Ahora, en el inciso B, me preguntan cuál es la respuesta del inciso A si el gas es monotómico en vez de diatómico. Bueno, ya sabemos que es tan sencillo de cambiar 5 medios por 3 medios, que era para el gas monoatómico. Si hacemos eso, serían 2,50 multiplicado por ahora 3 medios. La constante de gas, 8,3145 joules entre mol por Kelvin por 30 kelvins. Esto me daría menos. Suponemos que menos. ¿Por qué? Porque si uso un gas diatómico, ya vimos que posiblemente su energía, la energía que yo necesito para aumentar la temperatura, tiene que aumentar la energía molecular de la traslación de las moléculas y la de rotación, si es diatómico. Si es monoatómico, solo la de traslación, entonces debería necesitar menos energía para aumentar esa temperatura. Y entonces nos da 935 joules. Profe, una ¿Me pregunta. avisas? Ajá, Sí, ya me dio 935. De paso, esta perfecto. pregunta me sirve para los laboratorios. Por ejemplo, me dio Ujú. 935,38. ¿Qué hago yo con esos decimales? ¿Los Ok, redondeo o así? lo ideal sería darlos. Se los da como 38. Yo lo doy así, ¿verdad? Porque el libro lo trabaja como 9,35. Como es un número muy grande, entonces lo podemos dejar así en 3 cifras. Pero yo recomiendo mejor ponerlos porque a veces son cantidades como 0,27, 0,286, que es mejor dejarlas. Entonces yo los dejaría. ¿Qué me pasó con este Ujú. laboratorio, del reporte del último laboratorio? Con una de las fórmulas que me daban bastantes decimales, y si yo no ponía esos decimales, me daba totalmente diferente al final, Ujú. entonces por eso le Sí, preguntaba. en los laboratorios lo aconsejable siempre es tratar de usar los decimales tratando de ver las respuestas que nos dan los instrumentos y la incertidumbre. Si usábamos balanzas con 3 decimales después de la coma, entonces tratar de usar siempre 3 decimales. Entonces en el laboratorio sí es un poco más delicado el asunto, ¿verdad? Estamos, sí, con ese problema. ¿Se entiende? Sí, sí, no, está bastante fácil. Ok. Hagamos este otro. Vamos a ver. Este lo quiero hacer porque es como un caso distinto. Tenemos el vapor de agua. Vapor de agua. Usted sabe que el agua es H2O. Entonces, ya no es monoatómica. Dice, aquí nos habla de que la molécula es triatómica, no lineal, tiene 3 grados de libertad de traslación y 3 rotacionales. Y ahí nos dicen que el movimiento vibracional no contribuye.
Me dan qué importante, la masa molar del agua, 18 gramos entre mol. Entonces me preguntan que calcule la capacidad calorífica. Ok, ¿Qué pasa ahí? Porque se utiliza como la ¿cómo? Perdón. ¿qué pasa? Porque al ser de 3, porque no alcanza ni en la de 1 ni en la de 2, se utiliza como poli. ¿Cómo qué? Perdón. Y No lo diatómico escuché bien. se llama. No sé, Ah, ok. Ok, ahí lo que pasa es que me están diciendo que es triatómica. Entonces hay que ver cómo trabajar cuando nos dan bueno, este de acá. Acá vamos a usar otra cosa. En la teoría nos dicen, voy a ponerlo por aquí, tal vez. Para cada grado de libertad, por si saliera algo así, ¿verdad? Donde no me están diciendo que es diatómica, monoatómica o poliatómica, y es fácil porque utilizo la ecuación. Para cada grado de libertad hay una contribución de 1/2 por R a la capacidad calorífica. Entonces, eso es lo que tenemos para cada grado de libertad. Además de que, bueno, es un vapor de agua. Entonces, si quiero conocer el CV, yo sé que hay una contribución por cada grado de libertad de esto. ¿Cuántos grados de libertad me está dando el problema? 3 rotacionales y 3 de traslación. Son 6, ¿cierto? Entonces, multiplicamos 1/2 de R por 6 o sumamos 1/2 más 1/2, 6 veces porque son 1 por cada grado de libertad. Esto me va a dar a mí 3R. Entonces, ¿qué sucede? 3 por la constante de gases, que es 8,314 joules entre mol por Kelvin, me va a dar un calor, perdón, una capacidad calorífica de 24,9 joules entre mol por Kelvin. Esto, vamos a ver, para la capacidad calorífica de una sustancia de 6 grados de libertad. Que creo que por acá en la teoría nos está dando casi que el caso del estado sólido, ¿verdad? Vamos a ver si por acá. Pues casi que nos está dando un caso del estado sólido. Vean que el estado sólido es similar, tiene 6 grados de libertad. Por el momento, ¿cómo vamos? Vea que en ningún momento hemos metido al agua ahí en juego. ¿Ya? Es porque estamos hablando de capacidad calorífica. Cuando vemos la tabla, vemos que, bueno, vemos que podemos determinar otra capacidad calorífica, que es una C minúscula V, que es la capacidad calorífica específica. Ahí es donde tenemos que meter al agua.
en este problema. Ay, perdón, esto era acá. CV, capacidad calorífica, y capacidad calorífica específica, una C minúscula, la específica. ¿Cómo determino la específica? De hecho, esa es la que me están preguntando. Ve acá, calcule la capacidad calorífica específica. Esa se determina de una manera sencilla, que es agarrando la capacidad calorífica de la sustancia con 6 grados de libertad y dividiéndola entre la masa molar. Entonces, ¿qué tenemos? Los 24,9 joules entre mol por Kelvin, lo dividimos entre los que me dan 18 gramos entre mol. Vea que la cantidad de moles ahí se están cancelando. Entonces, el resultado me da en las siguientes unidades: 1380 joules entre kilogramos por Kelvin. Dime. Ajá, ¿alguna pregunta? Es 24.9, ¿verdad? Entre 18. Sí, 24,9 entre 18. Es que me da 1.38. Ah, ok, perdón. Ese 18 está en gramos, ¿verdad? Entonces hay que pasarlo a kilogramos. Entonces sería 18 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Verdad? Porque los kilogramos, los joules, ahí hay newtons dentro de esas unidades. Los newtons tienen kilogramos, entonces habría que pasarlo a kilogramos. Ahora sí bueno, me sale 1383. Ok. Sí, aquí se hace a 1300, ¿cuánto, perdón? 83. 83, voy a ponerle ahí 83. Eso es lo que me estaría dando. Estamos, más o menos. Sí, sí. Esta formulita de la específica, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde se obtiene, digamos? Es que lo que pasa es que aquí estamos nosotros haciendo como obteniéndola de la capacidad calorífica. Pero realmente estos valores de capacidad calorífica específica vienen siendo los valores de calor específico. ¿Se acuerdan? Que vimos para las sustancias Ah, sí. del capítulo anterior. Por eso, en el siguiente problema, me dicen que la capacidad calorífica real del vapor del agua es de 2000 julios entre kilogramos por Kelvin. Si buscamos en la tabla, ¿verdad? En el libro, vamos a encontrar que el calor es de 2000 para el vapor del agua. Entonces, aquí hay que comparar el cálculo con... ¿por qué? Porque lo que está pasando aquí con el agua es que no se está incluyendo la vibración. Por eso me está dando un valor menor. Si incluimos la vibración de lo que está pasando realmente, pues el valor me daría más exacto a la tabla que tenemos nosotros. No sé si me explico bien. Sí, sí, digamos, porque no tenemos el factor de vibración, entonces es menor la Ajá, cantidad de capacidad sí, del agua. Sí, sí. correcto. Yo puedo hacer una como más o menos ver cuánto es la capacidad molar, que vea que esta CV grande prácticamente es la capacidad molar, está en unidades de mol. Puedo determinarla con este CV, con este 2000 joule kilogramos por Kelvin, hacerlo al revés de aquí
pasar a tener esta cantidad y ver cuál es la diferencia. Pero no lo vamos a hacer. En este caso es como para que viéramos que podemos determinar esta cantidad que me está dando no incluye la vibración, por lo tanto, por eso es tan diferente a esto. Estamos, para pasar al otro. Más o menos se Sí, entiende. no, sí, esa sí Ok. la entendí. Ok. Bueno, súper rápido. Ahí después cualquier cosa se ve en la grabación. Si lo quisiéramos hacer, recuerde que la capacidad molar es la masa molar por el calor específico. Entonces, eso es 18 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol por los 2000 joules entre kilogramos por Kelvin. Y eso me da las unidades de lo que teníamos antes, que sería 36 joules entre mol por Kelvin. Entonces vea la diferencia. Teníamos 24,9 joules mol por Kelvin y ahora tenemos 36 joules mol por Kelvin. Entonces, si vemos, hay una diferencia. Vamos a hacer una resta ahí. Una diferencia de 11,1. ¿Sí le da eso? Sí, 11.1. Ok, esa diferencia varía mucho, ¿verdad? El resultado. Esa diferencia posiblemente se está dando por la contribución de la vibración, de los grados de libertad de la vibración. Habría que ver cuántos grados de libertad de la vibración son. Vamos a ver, si antes no, ya lo borré. Si vamos a ver, veamos a ver, 1 medio por R son, ¿cuánto es 1 medio por R? Calculémoslo, a ver, me avisa cuánto le da. Esto es 1 medio por 8,314,5 Julius entre mol por Kelvin. ¿Cuánto da? 4.15. 4.15. 15. Ok. Entonces vea que no es un grado de libertad de vibración, porque apenas sería esto. Si le ponemos 2, serían 8,30. Entonces tampoco. Son como 2 punto algo, casi 3. Como si le ponemos 3 por 1 medio, 8,314,5 joules entre mol por Kelvin, ¿cuánto me da? Sabía que le estaba llegando y es como 2.6 y medio, una cosa así. Ah, ok. Entonces más o menos sería, si lo hacemos con 2,7. 2.7 se pasa como por 1. Ah, ok, dejémoslo como 2,7. ¿Y cuánto da el resultado? A ver, 2.7. Se pasa como por un poquitico, ¿no? No importa. ¿Cuánto da? A 11.2. Ah, ok, no es mucho, ¿verdad? Entonces, Es más o menos lo que está pasando es que nos hizo falta incluir como un 2,7 grados de libertad. Y esos 2,7 tienen que deberse entonces a la vibración. ¿Por qué? Porque no estuvimos poniéndola ahí. Lo hice con 2.65 y me Ujú. dio 11.01. O sea, todavía ahí Ok. no. Sí, sí, digamos que 2,7.
Entonces ese sería, con eso ya se completaría. Estamos. Entonces vean que yo podría determinar ese CV específico, esa capacidad calorífica específica, con la capacidad calorífica, dependiendo de los grados de libertad, pero tengo que tener la información real, ¿verdad? De cuánta traslación, cuánta vibración y cuánta rotación. Estamos. Ok, pasemos a este otro. Esto otro es en relación a las rapideces moleculares. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Este no es tan complicado. En este me dice que es nitrógeno gaseoso. ¿Cuál debe ser la temperatura si la rapidez del 94.7% de las moléculas es menor que, inciso A, 1500 metros sobre segundo? Vamos a ver. Para yo encontrar la rapidez, hay una rapidez que es la RMS, que es una ecuación que dice 3 por la constante de gases por la temperatura entre la masa molar. Esta es la rapidez, es la ecuación de la rapidez. Si yo de esta ecuación despejo la temperatura, vamos a despejarla, quedaría rapidez al cuadrado, 3R por T entre masa molar. Despejamos temperatura, temperatura quedaría masa molar entre 3 por R por rapidez al cuadrado. Temperatura va a ser masa molar, es el nitrógeno, habría que buscar el nitrógeno. El nitrógeno en la tabla periódica. Ahí sí yo sé que mal porque yo no tengo la tabla periódica a mano. Pero ahí dice que la Vamos masa a ver. 14, ¿verdad? 14. Ya recuerdo. No, sí. sí, ¿Y son porque 2 moléculas? 28. es NO2 y dice que es 28, entonces la mitad. Sí. Sí, pero que son 14. Entonces, sí, 28. 28. Las unidades son gramos entre mol. Sí se ve, bien. Esto lo vamos a dividir entre, perdón, pasémoslo siempre a kilogramos. Ahí lo dejé en gramos. Vamos a ver, sería kilogramos. Sería, bueno, para pasarlo a kilogramos por 10 a la menos 3. Bueno, esta cantidad se va a repetir en todas las ecuaciones. Entonces hagamos una cosa, calculémosla por aparte, para llegar a tener una ecuación un poquito más completa. M entre 3 por R. M entonces sería los 28 por 10 a la menos 3 kilogramos entre mol. 3 y R es una cantidad constante, 8,314, 5 joules entre mol por Kelvin. ¿Se lo oyen decimales o en...? Vamos a ver. No sé. Bueno, hay algo que estamos ignorando. La rapidez es del 94.7%. Entonces, para eso hay que fijarse en una tabla del libro. No sé si tengo el libro por acá. Vamos a ver. 18 el capítulo 18. Ya le digo qué tabla es. Porque si no, nada más sería calcular eso y ir metiendo las rapideces.
Hay una tabla en el libro. Te digo cuál es. Está en mi post. Aquí está. Es la tabla 18.2. ¿En qué página estarían? Página 604. Esa página eh, ¿Mm? 94.7% de las moléculas. El volumen, la tabla de 18.2 sería. 18.2. Es que yo tuve que apagar el hilo para que el inglés sea así. Ok, en esa tabla vienen unas cantidades como V entre VRMS y de la otra fila viene una fracción. En nuestro caso, para este problema, la fracción de V entre VRMS para el caso cuando hay una diferencia, cuando hay un 94.7% de las moléculas es menor que la otra, esto más o menos, lo más en fracción, lo más cercano que hay en esa tabla es 0,21, que es lo que viene por ahí. Es como la diferencia del 94 al 100. Es lo más cercano, porque lo otro es 0,41 y 0,077, o sea, no está ese 9%. Entonces, vamos a utilizar lo que viene como V entre VRMS, un valor de 0,60. Pero una preguntita. Ah, no, perdón. Sí viene el valor, nada más que viene la parte máxima del porcentaje. Pero no tiene la tabla a mano, sino para hacer las fracciones, ahí como vienen en la tabla. Viene La fracción. una parte V entre VRMS y vienen los siguientes valores. 0,20, 0,40, bueno, un montón de números. Y luego viene 1,60, 1,80. Y del otro lado, donde viene la fracción, si viene la que nos sirve para 0,20, viene 0,011, para 0,40 viene 0,077, vienen varios números, y para 1,60 viene 0,94, que es el porcentaje que estamos trabajando. Y para 1,80 viene 0,993. Entonces, ¿qué escogemos? Nuestro porcentaje sería este. Entonces, sabemos que la fracción U entre VRMS es de 1,60. Eso lo vamos a tener que utilizar. ¿Por qué? Porque las rapideces que me dan son estas. Entonces, tenemos que, en este caso, tenemos que saber que lo que yo tengo que meter acá como velocidad, ¿verdad?
como velocidad ahí sería el VRMS. Y el VRMS va a ser el 1.60. Perdón. El V entre el 1.60. El V entre el 1.60. Porque la ecuación no me da, no dice rapideces normales, sino en RMS. Entonces, vamos a calcular estas RMS, que es como poner V al cuadrado entre 1.60 también al cuadrado. ¿Se entiende un poquito por qué hicimos eso? Creo que no sé, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ajá. Es que le decía que como no nos están dando el 100% de la velocidad, sino solamente una fracción, ocupamos saber cuál es la fracción de la velocidad que nos están dando. O sea, la de 1500 y la de 1000, por ejemplo, y la de 500. Así lo entendí, no sé si está bien. Sí, digamos, lo que pasa es que necesitamos el valor de VRMS, pero ese valor de VRMS no lo tengo. Lo que me están dando es la rapidez del 94.7% de las moléculas es menor que este valor. Entonces, por eso tenemos que trabajar y encontrar el VRMS de esta manera. Lo que pasa es que estas rapideces, pues sí son, si fueran el 100%, bueno, si fueran igual que el VRMS, no importa, porque nada más sustituimos. Pero hacemos uso que tenemos el 94.7%, sabemos que V entre VRMS es igual a 1.60, entonces ahí sí, yo sé esta igualdad y puedo despejar el VRMS. Ya que lo tengo despejado, pues ya podemos encontrar las temperaturas. ¿Cuánto daría M entre 3 por R? A mí esa cantidad me dio 4,385 por 10 a la menos 4. Las unidades quedan un poco extrañas. Que ahí hay muchas cosas que se cancelan, pero no importa. Esto es lo que me da. Entonces, las temperaturas, ahora sí las puedo determinar. Para el inciso A, nada más sería agarrar. Vamos a verlo con otro color. Es que me está dando otra cosa. Voy a poner Sí. Ah, ok. Creo que es porque me hizo falta incluir esta de acá, el 1,60, ¿verdad? Porque ese 1.60 y ahora la 2. Entonces, multipliquemos el 1.60, aquí abajo iría. Ahora sí, calcule a ver. lo estoy haciendo por partes. ¿Sí le está dando esa cantidad? Ay, metí mal el 1.5. Voy a borrar por acá para trabajar aquí. Antes del 3. Así. ¿Cómo? El 1.60 antes del 3. Sí, tal vez para que quede más claro. Es porque la temperatura va a ser igual a M entre 3R, V quedaría el RMS. No lo tengo, bueno, no lo tengo, entonces lo cambiamos por el V al cuadrado entre el 1.60 al cuadrado. Entonces lo que estamos haciendo es separando lo que conocemos, que es M, 3R,
por 1.60 al cuadrado, todo esto multiplicado por V2. Entonces, sí, ahora sí, esta cantidad me está dando 4.385 por 10 a la menos 4. Las unidades quedan kelvins por segundo al cuadrado, 3 metros al cuadrado. Y para el inciso A, metemos la rapidez de 1500. 3 por 1500. Al cuadrado. Entonces me da una temperatura, bueno, a mí me dio de más o menos 987 kelvins por ahí. Para el A. Entonces ya para el B va a ser sencillo porque nada más es usar la misma ecuación que me monté. 4,385 por 10 a la menos 4 multiplicado ahora por 1000. Y eso da 438 kelvins. No vamos a hacer el C, lo mismo, nada más que le ponemos 500. Bueno, vean que en el mismo problema también le recordaba a uno que usara la tabla 18.2. Entonces ya con eso íbamos viendo que necesitaba hacer esa relación entre el VRMS y la rapidez que me daban ahí. Estamos. La de 500 me dio... Ya, 109. A mí me dio, está al cuadrado la V, sí. En que la tengo en científica, vamos a ver en otro lugar. Porque me dio 438. Esa la 4, y la 2. Es que estoy haciendo la C. A la C me da 110. 109.6, sí, 110. Sí, perfecto. 116. Listo. Ok, entonces eso es en cuanto a rapideces. Ya ahí tenemos ese problema. Y ahora sí, algo más sencillito que estamos más acostumbrados a hacer, que es la parte del gas ideal. Aquí está, vamos a ver. Vamos a hacer este del gas ideal. Em, dice que las condiciones de temperatura y presión estándar son una temperatura de 0 y una presión de 1 atmósfera. Ok. Bueno, me dicen las estándar. Y la primera pregunta es, ¿cuántos litros ocupa un mol de cualquier gas ideal a temperatura estándar? Ok. ATPE significa que temperatura, presión no va a cambiar, eso es lo que me pregunta. Entonces, la primera parte es algo sencillo, PU igual a nRT, volumen es igual a nRT entre presión. Entonces, mi volumen va a ser, bueno, eso aquí no me va a caber, vamos a hacer acá, volumen va a ser la cantidad de moles, que es un mol apenas, la constante de gas ideal. Bueno, acá voy a hacer algo diferente. Como me están dando, la pregunta es cuántos litros, voy a utilizar una constante gas ideal que también está en el libro, pero que en vez de mol, bueno, perdón, que en vez de joules vienen litros por ATM. Usemos esa. Esa es 0,08206 litros por ATM entre mol por Kelvin. Ahí estaría. Vamos a ver. Estamos. Ahora bien, la temperatura em, estándar son 0 grados centígrados, pero como la constante gases tiene kelvins,
vamos a poner 273,15. Recuerde que esos son los 0 grados centígrados en kelvins. Todo eso sería nRT y lo dividimos entre la presión. La ventaja de usar esta constante de gases en ATM es que puedo poner la presión estándar, que es un ATM. Entonces, de esa manera, las unidades se van a cancelar bonito, ATM con ATM, Kelvin con Kelvin y mol con mol. Y esto me va a dar un volumen de 22,4 litros. Y listo. Por el momento, sencillo. Ahora, esto en el inciso A. Para el inciso B, hay un científico que está en Venus. Se da cuenta que una presión absoluta de una atmósfera equivale a 92 atmósferas terrestres. Dice que desde luego el científico utilizaría la atmósfera de Venus para definir temperatura estándar. Suponiendo que se mantiene en la misma temperatura, ¿cuántos litros ocuparía en un mol de gas ideal en Venus? O sea, ahora me están preguntando por un volumen nuevo en un lugar donde la presión es diferente. Okay. Entonces, de la ecuación PV-nRT, ¿qué cantidades están variando en relación a lo que teníamos en la Tierra? Es la atmósfera porque es 92 veces más que la Tierra. Ajá, esa sería la presión. Entonces la presión me está variando. Y me está diciendo, suponiendo que se mantiene la misma temperatura. Entonces, temperatura es constante, R es constante, N es constante. Lo que está cambiando es presión y volumen. Por lo tanto, puedo hacer esta ecuación. Presión 1, volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2, porque son las variables que están cambiando. No se mantienen constantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos litros ocuparía un mol de gas ideal en Venus? Y también teníamos un mol en la Tierra, entonces N también es constante. Suponiendo que el 1 me representa a lo que teníamos en la Tierra, pues el 2 es lo que vamos a tener en Venus. Es nada más despejar el volumen 2. El volumen 2 sería la presión 1 entre la presión 2 por el volumen 1. Metemos esos datos, presión 1, un ATM, presión 2, 92 ATMs, porque son 92 atmósfera terrestre y la atmósfera terrestre es un ATM. Y el volumen 1, que eran 22,4 litros, que era lo que ocupaba un mol en temperatura estándar, presión estándar y en la Tierra. Entonces ese volumen 2 me va a dar 0,243 litros. Vemos que al aumentar la presión en el planeta Venus, me va a totalmente comprimir ese mismo mol de gas, que en la Tierra ocupaba 22,4 litros y en Venus ocupa 0,243 litros. Me, me dice si se entiende, sí. Se parece mucho a esos detalles que tienen en el laboratorio. Ok. Veamos este otro. Este otro, creo que solo este puse. Ujú. Ok, listo. Esto era lo del capítulo, ¿verdad? De hoy. Quería hacer por lo menos uno del capítulo anterior, como para repasar, ya que el jueves es el quiz, ¿verdad? Nada más como para recordar que si fuese un caso donde en un momento uno yo tengo presión y temperatura, que son las que varían, en el momento 2 tengo otra presión y otra temperatura, la ecuación PU igual a nRT, las variables van a ser presión
y temperatura, entonces lo podemos poner de un lado. Del otro lado pongo los valores constantes, NR entre V, todo esto es constante. Entonces, de esta manera, sabiendo qué es lo que varía, eso es lo que varía, y qué es lo que no, entonces yo puedo generar mi ecuación que voy a utilizar en el problema. Para casos donde me vayan a preguntar cuál es la temperatura final, cuál es la presión final. Si más bien lo que yo tengo es que me está variando, qué sé yo, presión y volumen, como el caso anterior, es lo que me está cambiando. Entonces, cuando yo genero mi ecuación PV igual a nRT, ya todo esto es constante. Entonces, yo puedo generar una nueva ecuación que me iguale los dos momentos. P1 por V1 igual a P2 por V2. Y así se hace siempre estos tipos de problemas cuando tenemos dos situaciones. ¿Queda claro eso? La primera vez yo me quedaba viendo de esa forma y habrán sacado esto, pero ahora sí lo entiendo. Ah, ok, genial. Listo. Entonces, intentemos hacer, no sé si le parece, unos problemas del capítulo anterior para ya terminar. Sí, está bien. Ok. Este me gusta mucho. Es muy completo. Es una bandeja para hacer hielo con masa despreciable. Contiene tanta cantidad de agua a esta temperatura. Me preguntan cuánto calor debe extraerse para enfriar el agua a 0 grados centígrados y 0 grados centígrados y congelarla. Este vamos a hacer primero. El otro es otro problema. Entonces, primero este. Ok. Primero, saber cuántas son las sustancias que están en juego. Por este momento solo tenemos agua. Súper bien. Calor específico del agua, 4,19 por 10 a la 3 joules entre kilogramos por Kelvin. Y el calor latente de fusión, ¿por qué voy a poner el calor latente de fusión? Porque era hielo. Y ese hielo está mezclado con agua y tenemos que el agua está a 18 y lo vamos a congelar. Entonces, también ocupamos este calor. Joules entre kilogramos. Recordemos que si yo tengo cubitos de hielo y yo le aumento la temperatura, hay un aumento de temperatura, aquí hay calor específico. Si llega a los 0 grados centígrados y le meto calor, energía, y entonces el calor lo que hace es cambiar de estado a la sustancia. Eso se llama calor latente. Entonces, siempre que haya un cambio de estado, hay que incluir el calor latente y siempre que haya un aumento de temperatura, incluimos el calor específico. Bien, entonces, el calor total de lo que está pasando acá, necesitamos que el agua, vamos a ver, el agua pase de una temperatura inicial de 18 a una temperatura de 0. Eso es lo que necesitamos. Ok, porque lo que tenemos es una bandeja, digamos que eso es una bandeja, y la bandeja en este momento solo tiene agua. Es la bandeja para hacer hielo. Ahí está. Es agua. Entonces, y está a 18 grados centígrados. La vamos a llevar a esa bandeja a convertirse en una bandeja, porque lo que queremos hacer es extraer calor para enfriar el agua a cero y congelarla. Entonces la vamos a llevar a cubitos de hielo. ¿Y a qué temperatura van a estar esos cubitos de hielo? A 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué calores son los que necesitamos? Bueno, el cambio de temperatura, que sería
masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura, que es pasar de una final de 0 grados centígrados a una inicial de 18. ¿Qué más? Además de esto necesitamos, una vez que está en 0 grados el agua, necesitamos que se convierta en hielo. Entonces ahí aparece el calor latente de fusión. Los calores latentes, bueno, el calor relacionado con el calor latente viene con una ecuación que trae un más menos m por L. ¿Cuándo es más y cuándo es menos? Es importante eso. Más es cuando está ganando energía térmica y menos cuando está perdiendo energía térmica. En este caso, está perdiendo porque el agua se está congelando. Entonces está pasando de tener mucha energía cinética a tener poca, a tener menos. Entonces hay que poner un símbolo menos. Está perdiendo energía térmica. Y menos sería, ¿quién se está congelando? El agua por el calor latente de fusión. Y ahora sí, entonces el calor que me dé es el calor que yo necesito para poder convertir esa agua que estaba a 18 a 0 grados centígrados. Me avisa si se entiende. ¿Ok? Ya vamos a ver cuánto da. Ahí lo importante es tener cuidado con los signos. Sería menos 18 grados en 0, otra vez 0. La temperatura final, que es la que va a llegar a tener 0, y la inicial. 0 menos 18 daría menos 18. Por 3.36. Ujú. Vea que el calor final em, da negativo. Eso significa que necesitamos extraer menos 1.43 por 10 a la 5 joules de calor. Por eso me da negativo. Lo que hacemos es quitar Quitar, energía. correcto. Energía. Y ya sabemos que realmente, porque ya vimos el capítulo de esta semana, esa energía es traslacional de las moléculas moviéndose, rotacional de las moléculas y vibratoria de los enlaces de las moléculas. De eso depende esa energía. Eso es temperatura. Eh, Pasamos al otro. Sí. Ok, vamos a pasar al otro. El otro es más bien cuánto calor se requiere para convertir 12 gramos de hielo en vapor de agua. Entonces vea que ahora es al revés. Estamos pasando de hielo a vapor de agua. Tiene que ser positivo ahora. Vamos a ver. Y está pasando no solo de hielo a líquido, está pasando de hielo a líquido y luego de líquido a vapor. Es bastante el proceso. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Nos imaginamos, tenemos hielo originalmente no, perdón, 12 gramos sí, a menos 10 grados centígrados. ¿Qué le va a pasar a ese hielo? Pasar a 0 grados centígrados. Ahí vamos a tener un delta T. Entonces, ese va a ser Q del hielo. Masa, calor específico del hielo por la temperatura. ¿Cuál es ese cambio de temperatura que va a haber ahí? Va a pasar de los final de los 0 grados centígrados menos los menos 10. Entonces vea que menos menos se me hace positivo. Listo. Ese es el primer calor. Que de hecho, si quiere, lo podemos hasta calcular para que no me quede una ecuación muy grande. La masa de lo que está pasando de menos 10 a 0
Estoy aquí, cielo. Es 0,350 kilogramos. El calor específico del hielo son 2100 joules entre kilogramos por Kelvin. Y el menos se convierte esto en 10. Eso me da 252 joules. Esa es la primera. Ahora, ¿qué le pasa a ese hielo cuando tiene los cero? Aparece la transición, la energía que se agrega ya no aumenta la temperatura, sino que me va a cambiar la simetría de la forma molecular que tiene la materia y me la va a convertir en líquido. Eso se llama calor latente en ese proceso. Y como está absorbiendo ese calor, voy a ponerle Q fusión, va a ser positivo y va a ser la masa por el L de fusión. Profe, ahí ¿Cuánto sería? Dime. no me da 252, No, ¿cuánto le da? que me da 7350. Santo. Es que son, ok, son Ah, 0. ok. Creo que ya vi el problema. Son 12 gramos. Yo vi esto. No, es el segundo problema. Sí. Cambiemos esos 12 gramos por 12 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahora sí. Voy calculando. Ahora sí. A ver, 2100. Y ahora sí, ahora sí ya. Ok. Listo. Tenemos el Q del hielo. Ahora, el hielo se está fusionando. Sería 12 por 10 a la menos 3 kilogramos por el L de fusión. El L de fusión son 334 por 10 a la 3 joules entre kilogramos. Esto me da un Q de fusión de 4,0, más o menos un aproximado, por 10 a la 3 joules. Y ahora, ya está en fusión. ¿Qué le va a pasar ahora cuando se da la fusión? Pues bueno, pasa de sólido a líquido. Ahora, ya que está en líquido, ahora sí vuelve a suceder un delta T para llevarlo a los 100 grados centígrados, porque todo ese proceso me va a llevar a mí el agua a un punto donde después se va a evaporar. Pero a los 100 ya no deja de aumentar de temperatura, como cuando ponemos el agua a calentar y empieza a evaporar. Por más que usted lo tenga, esa agua no va a seguir aumentando la temperatura, llega hasta los 100. Entonces tendríamos Q del agua, masa por calor específico del agua, por el delta T. Ese delta T va a tener una final de 100 menos una inicial de 0. Calculamos, vamos a ver. Es bastante proceso, ¿verdad? Lo que está pasando acá. Q del agua, C del agua, perdón, son 4190 joules entre kilogramo y 100. Esto, Q del agua, me estaría dando 5,028 por 10 a la 3 joules. Ya tengo el Q del agua. Y ahora, ¿qué le va a pasar a esa agua a 100 grados centígrados? Ya no va a aumentar de temperatura. Lo mismo que le pasa al agua en una cocina cuando está evaporando. En vez de aumentar de temperatura, ahora se va a evaporar. Y ahí entra el L de vaporización. Entonces, ¿qué calor hay ahora ahí? El de vaporización. Y positivo porque también está absorbiendo M por L de vaporización. El M sigue siendo la misma masa porque no se está perdiendo masa. Y el L de vaporización
más o menos parecido a uno de los problemas que estábamos haciendo de agua en vapor, vapor de agua, que acá sería 2256 joules, no, 2256 por 10 a la 3 joules entre kilogramo. Esto, cubo de vaporización, me da 2,707 por 10 a la 4 joules. Y ahí tendría entonces los valores de el hielo aumentando de temperatura, el hielo convirtiéndose en agua, el agua aumentando de temperatura y lo necesario para que el agua se convierta en vapor. Entonces, ¿cuánto calor se requiere para convertir esa cantidad de hielo a vapor a 100 grados centígrados? Es sumar todos esos calores. Entonces, vamos a hacerlo acá. El primero era 252 joules más 4,008 por 10 a la 3 joules más 5,028 por 10 a la 3 joules más 2,707 por 10 a la 4 joules. Todo eso da 3,64 por 10 a la 4 joules. Este sería el calor que se necesita para convertir esos cubitos de hielo que estaban a menos 18 grados centígrados y pasarlos a vapor a 100 grados centígrados. O sea, no solo es llevarlos a 100 grados, porque si los llevo solo a 100 grados, basta con que el agua aumente a 100 grados. Es que toda el agua contenida, como si fuera una olla en el fuego, se convierta en solo vapor.